Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico. Hay personas nuevas que nos visiten por primera vez, que nos visiten un par de veces o que nunca hayan escuchado hablar de la palabra de Dios. Qué bueno. No, está bueno porque así les aclaramos cosas. Los evangélicos tenemos nuestras terminologías y entonces después no las entienden. Bien. La palabra de Dios para nosotros es fundamental y creemos firmemente que es exactamente la palabra de Dios revelada al hombre. El término que utiliza la Biblia es soplada, inspirada. Dice inspirada y la tradujeron inspirada, pero es soplada, el término exacto. O sea, que no es que alguien pensó en que algo bueno para hablar de Dios y lo escribió, sino es que es exactamente lo que Dios quiso que escribiera, aún tomando en cuenta las habilidades y los escenarios de cada uno de las personas que lo escribieron. La Biblia tiene muchísimos autores porque está separada por libros, pero todos los libros llevan una unidad y el mensaje que da de inicio a fin es uno solo que va progresando. Es un libro interesantísimo y bueno, la idea de nosotros es tratar de explicarlo. Nos vamos a estar centrando en el Evangelio de Lucas en esta oportunidad y Lucas es muy particular. Lucas era médico de oficio, él era griego, él nunca vio a Jesús, pero él viajaba todo el tiempo con los apóstoles y él andaba continuamente con el apóstol Pablo y no únicamente con él, ¿ok? No solo estuvo con él. Después hizo un trabajo de investigación, que es lo que él explica acá, y él escribió el evangelio que nosotros conocemos como Lucas. Okay. Cada evangelio, y esto yo sé que muchos lo saben, pero bueno, lo explico rápidamente para que los que no conocen entiendan. Cada evangelio, hay veces que usted ve por allí esos programas amarillistas de History, yo los escucho mucho porque me gusta escuchar en qué contradicciones tienen ellos. Entonces, dicen que cada evangelio habla de una cosa diferente y no se parece en nada. Correcto, esa es la belleza de los evangelios. Narran la misma historia desde la perspectiva de cada uno. Si usted le pregunta a cada uno, dice, bueno, hoy estaba predicando un muchacho que no le identifiqué de dónde era. Otro dice, era venezolano y habló de tal cosa. Y otro ni siquiera toma en cuenta mi nacionalidad y le dice de qué prediqué. Pero todos hablaron de lo mismo porque estuvieron acá. Básicamente esos son los evangelios. Uno de los evangelios, el evangelio de Mateo, está ordenado, ¿ok?, por tópicos. ¿Okay? Él habla de tópicos, ¿ok? No es cronológico, habla de tópicos, de enseñanzas, tipos de enseñanzas. Y muestra a Jesús como el rey, el Mesías. Marcos está ordenado cronológicamente y muestra a Jesús como el siervo y fue escrito para romanos. Lucas, particularmente, sí lo hizo cronológicamente y muestra al hombre divino, al Hijo del Hombre, cómo se hacía llamar Jesús. Y específicamente para griegos, para gentiles. Juan también lo ordena por tópicos y habla de Jesús como Dios, dice Jesús es Dios. Y lo hizo para toda la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo? Vean cómo introduce Lucas el evangelio. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Eso era lo que yo le decía. Nosotros creemos, a mí me cortan la oreja y esto es verdad. Y me quitan el brazo y también es verdad.
No, Leo, porque tú eres evangélico. No toda la vida lo fui. No toda la vida lo fui. Y soy una persona de ciencia, me encanta la ciencia. Tanto así que para estudiar la Biblia tuve que estudiarlo desde el punto de vista científico. Para yo también entender como lo hizo Lucas, que era un científico y por eso escribió de esta manera su evangelio, para yo poder entenderlo. Entonces, él dice, las cosas que son ciertísimas para nosotros, yo te las voy a escribir, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelo ordenadamente. Excelentísimo Teófilo. Teófilo era el que estaba pagando esta investigación. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Teófilo era un cristiano, un creyente, pero Lucas le escribió exactamente qué fue lo que ocurrió de manera cronológica. Entonces este es un evangelio que es hermoso, todos lo son, pero cada uno tiene una belleza distinta, ¿no? Entonces, si usted se va, él empieza hablando de los nacimientos y todo esto, y va llegando Jesús a crecer y toda la cosa, y entramos a las parábolas. En el capítulo 5 habla de parábolas de rescate. Ahí va a encontrar la del hijo pródigo y varias allí donde rescatan a alguien. Hay que rescatarlo. ¿De qué? Más adelante, en el capítulo 18, habla del fariseo y el publicano también, otra parábola, donde habla mucho de arrepentimiento, de ser humilde, de tener un corazón puro. Y si seguimos avanzando, después de leer las parábolas, nos hace hacernos unas preguntas en el contexto de lo que hemos leído. Dice, sería, ¿de qué debemos arrepentirnos? Porque hablan de arrepentimiento, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no soy tan malo. ¿Sabe qué será una de mis dudas? Yo me convertí en creyente más o menos a los 20 años, que yo recuerde. Y una de mis dudas era, los cristianos usualmente hablamos de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces yo decía, pero es que, oye, fulano lo sacó de las drogas, a mengano lo sacó de la cárcel, el otro ha tenido una vida así, asado. Pero yo soy estudiante, yo vivo con mi casa y hago las cosas normales que hace cualquiera. O sea, yo me arrepiento de mis pecados, pero gracias por salvarme, ¿no? Yo estoy agradecido. Y yo creí en el Señor, de verdad lo creí. ¿Pero de qué me salvó? Era mi pregunta, pero si yo no fui tan malo, ¿de qué me salvó? Y en el mismo evangelio, ¿no? Para tratar de movernos en el mismo mensaje de este autor, dice, todos somos culpables. ¿De qué? Lucas 13:15. Todos somos culpables, ¿pero de qué? Después me enteré. Es que unos seres por allá, para unos medio mitológicos, para mí muy ciertos, Adán y Eva, tenían un pacto con el Creador. Y Él les dijo, tienen que hacer estas cosas y obedecer esta ley. Y la quebraron. Y ellos decidieron hacerse ellos sus dioses. Bueno, está bien, pero ¿y qué tienen que ver conmigo? Después empecé a entender un montón de cosas. No, que la Biblia habla de pactos. Ok. Y entonces yo más o menos entender pactos. ¿Y qué es eso? Daniel es nuestro pastor. Miriam es su esposa. ¿Qué cosas hay en tu familia, Miriam, que tú sepas que hacen, que te gustan y que son únicas de tu casa?
La estoy presionando. Estoy interactivo. A cualquiera le puede tocar. Lo que sea. Repetí la pregunta. Obvio, la lasaña de Daniel no, pero ¿qué cosas hay en tu familia que tú creas que son únicas, muy propias de ustedes, que te gusta mucho? Salir de vacaciones. Eso, salir de vacaciones. Salir con Daniel de vacaciones debe ser una nota, pero que lo pague él. Si usted quiere salir de vacaciones con Daniel y que lo pague él, usted tiene que estar en la familia de Daniel. Tiene que ser su hijo, tiene que estar allí, bajo el cobijo de él. Eso es el pacto. Es estar bajo ese cobijo. Tristemente, nosotros estábamos bajo el pacto de Adán y Eva y lo rompieron. Pero lo complicado de esto es que la humanidad tiene que seguir cumpliéndolo, así no lo logre, porque está ligado a un pacto que no logró. Pero hay un nuevo Adán, dice la Biblia. Nació un nuevo Adán, una nueva oportunidad provista por Dios. Y nosotros podemos ser familia de Él, para poder irnos de vacaciones con Él como con Daniel. Más o menos esa es la idea de los pactos. Ahora, ¿debajo de quién estoy? ¿En qué familia me encuentro? ¿En la de Adán o en la del nuevo Adán? Esa es una idea rápida sobre pactos. Entonces, yo entendí que yo originalmente estaba en un pacto por allá que no me beneficiaba. Y la Biblia enseña, Lucas 18, 19, que nadie es bueno. Romanos, si usted lee el capítulo 3, enseña que nadie es bueno, que todos están destituidos de la gloria de Dios y que nadie busca a Dios de verdad. Todos creemos que sí. Yo también, yo crecí en el catolicismo, ¿ok? Entonces, y yo de chiquito leía la Biblia. Empezaba por aquí, en Génesis, y al llegar a Números me moría y después me interesaba leer Apocalipsis. No la entendía y la cerraba, ¿ok? Como la mayoría, no se ría. Entonces, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña eso, que realmente, aun cuando las personas moralmente crean que se comportan bien y pueden comportarse perfecto, su corazón está alejado de Dios. Por eso uno de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Porque es que eso es lo que nos cuesta. El Señor dio 2 mandamientos. Jesús, cuando vino a la tierra, ¿cuáles son? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo. Y a tu prójimo. Cuando usted se mete en Instagram por ahí, le dicen: tienes que amarte a ti mismo. ¿Usted sabe por qué un mandamiento no es ámate a ti mismo? Eso no lo va a encontrar en la Biblia. Porque desde el Génesis nosotros nos estamos amando a nosotros mismos. Usted, si tiene pareja, tiene problemas con su pareja porque usted se ama a usted mismo, no porque no se ama. La persona que consume drogas lo hace porque se siente bien con el efecto de la droga. No porque la droga se siente bien con él, porque él siente en su cerebro un montón de cosas y en todo su organismo cuando entra la droga en él. El que depende afectivamente de otro, y a veces ese otro le hace daño y lo domina, ocurre porque éste se pone en dependencia del otro y su cerebro, el que está siendo lastimado, depende del otro, pero depende para sentirse bien, aun cuando está siendo lastimado. Pero si usted se da cuenta, siempre es nuestra satisfacción, aun cuando mi satisfacción sea ser lastimado. Eso es muy profundo. Siempre soy yo, siempre es mi ego, siempre es distanciarme de Dios. Y si Dios me propone algo que a mí no me parece, yo me alejo de Él. Y ahí es donde yo demuestro que estoy destituido de la gloria de Dios.
No hay un ápice de mí que realmente quiera acercarse a Dios en sus términos, sino en los míos. Eso es lo que enseña allí. Y eso fue lo que yo entendí. Y entonces yo debo ser rescatado. Habla la palabra de Dios. Y para esto nos vamos a ir a Lucas 12, del 4 al 5. Quiero que lo lean. Lucas 12, del 4 al 5. Los que no tienen Biblia, yo se los voy a leer. Lucas 12, del 4 al 5. Dice, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más que pueda hacer. Pero yo les mostraré, esto es palabras de Jesús, ¿ok? Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. ¿De quién estará hablando? Hay unos que podrían interpretar, no, está hablando del diablo. No, está hablando de Dios. De hecho, si usted sigue, sí les digo, a Él teman. No se ven 5 pajarillos y sigue, continúa, ¿no? Y después que habla de los pajarillos dice, sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios, porque es de Él de quien viene hablando. ¿De quién deben temer? De Dios, porque están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes mismos se constituyeron enemigos de Dios. Dios les tendió la mano y ustedes en este instante, en el pacto, siendo familia de Adán, ok, entendamos, puedo estar en Adán, puedo estar en el nuevo Adán. El nuevo Adán es Jesucristo. Entonces, si estoy en el nuevo Adán, estoy bajo las promesas de Dios. Si no estoy bajo la condenación de Adán. Entonces, ¿a quién debe temer el hombre? Lo dice allí, tema a Dios. Tema a Dios. ¿Por qué? Bueno, yo les voy a pedir que busquen unos pasajes bastante funestos. Vámonos a Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. Ya Leonardo nos va a llevar al Antiguo Testamento porque a él le encanta el Antiguo Testamento. Bueno, capítulo 63, versículos 2 y 3. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como la del que pisa el lagar? El lagar es donde están las uvas y son pisadas. ¿Por qué tu ropa se manchó de rojo? Es lo que le dice. El lagar lo he pisado yo solo, dice el Señor. De los pueblos ningún hombre está conmigo. Los pisé en mi ira y los aplastaré en mi furor. Eso es lo que él dice del hombre. Tal cual. Todos los hombres que estén en Adán están bajo mi ira. Leonardo, pero eso no es lo que nosotros hemos escuchado por ahí. Hemos escuchado de un Dios de amor. Ya vamos para allá. Para que haya una buena noticia hay que dar la mala noticia primero, ¿verdad? Esa es la condición del hombre. Bueno, Leonardo, pero eso es en el Antiguo Testamento. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 19. Si usted se va a Apocalipsis, no, vamos a hacerlo rápido porque Leonardo, lo que pasa es que a él le encanta eso. 19:15. Esta Biblia es nueva y se pegan las hojas, pero una barbaridad. Bueno, 19:15 dice así. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Dice algo distinto? No, el mensaje es exactamente el mismo. Dios está airado con el hombre pecador.
pero dispuso una solución, porque Dios es justo. Dios es justo. Dios dijo, si pecas contra mí, morirás. Así de simple. Entonces Él, como es justo, Él tiene que condenar al hombre a muerte. Pero Dios no es más amoroso que justo, ni más justo que amoroso. Es exactamente igual de las dos maneras. Y dispuso, bueno, como alguien tiene que morir por ti, alguien que satisfaga mi ira, alguien que pueda pagar por lo que tú has hecho, yo voy a morir por ti. Yo voy a nacer como hombre, voy a sufrir como hombre, porque así es como debo hacerlo, porque cada hombre en su carne tiene que sufrir, y yo lo voy a hacer por ti. Y eso es lo que muestra la palabra de Dios. Y entonces, esta es la buena noticia. Les voy a preguntar por aquí, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Somos hermanos, nos ayudamos, ¿no? La noticia buena es esta. Estabas condenado a muerte, pero hay una salida. Alguien va a pagar fianza por ti para que tú seas rescatado. Y ese es el rescate que vienen hablando las parábolas. Vas a ser rescatado. Y eso nos lleva al capítulo 19 de Lucas. O sea, todo lo anterior era la introducción. Entonces, un hombre llamado Zaqueo, un judío, ¿ok?, escuchó alguna vez que había un profeta o alguien causando un alboroto muy grande en Israel. Y a él le interesaba escuchar esa buena noticia. Hay una buena noticia, pero Zaqueo tenía un problema. Dice aquí, capítulo 19, cuando Jesús entró en Jericó, Jericó es la ciudad aquella que Josué fue a atacar y Josué hizo que cayeran las murallas. ¿Amén? ¿Amén? No las tiró Josué, las tiró Dios. Bien, para ver si están despiertos. No, ¿y por qué es importante eso? En estos días me llama alguien que yo aprecio para pedirme un consejo sobre un problema que están viviendo. Y esto todo tiene aplicación teológica. Lleve eso a su vida, lleve todo esto a su vida. Y entonces esa persona me decía, yo quiero buscar trabajo de tal cosa, pero yo nunca he ejercido eso. Y si Dios me da ese trabajo y después yo no lo sé hacer, y yo le digo, es que el problema es que tú estás pensando en tus fuerzas y estás pensando que si Dios te bendice, lo va a hacer de manera incompleta. Si Dios te bendice, Él pondrá o gracia en ti para que te enseñen a hacer el trabajo, o pondrá inteligencia suficiente en ti para que tú lo puedas desarrollar. Pero Dios te va a ayudar. El problema es que tú no crees en que Dios tiene su mano metida en esto. Y el problema también es que nosotros, el pueblo de Dios, hemos olvidado una palabra muy antigua que se llama providencia. Eso lo hemos... Si usted lo ha escuchado alguna vez, buenísimo, investíguelo. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios, en palabras criollas, al menos de mi país, es que Dios tiene metido la mano en todo. Y que todas las cosas que nos suceden por la voluntad de Él. Y no es que este fulano iba a conseguir ese trabajo y él iba solo a esa batalla. Es que Dios iba con él. Como ocurrió en Jericó. Estos solo dieron unas vueltas, tocaron las trompetas y se cayeron las murallas. Por ahí hay muchas explicaciones científicas, que por ahí tiembla mucho y todas las cosas. Pero fue Dios. Sea que temblara, sea que explotara, sea que llegaran los extraterrestres y derritieran el muro, lo que fuera. El tema es que aquí Zaqueo era de esa ciudad
Jesús iba para esa ciudad porque Jesús era un predicador itinerante, él andaba por todos lados. Y entonces daba el mensaje. ¿Qué mensaje? El de las buenas del reino de Dios. El de las buenas del reino de Dios. Y si usted va y lee en Lucas, ¿usted cree que los versículos se pueden perder? Sí. 17 del 20 al 21. 17 del 20 al 21. Vamos a tomar a alguien que esté concentrado aquí con la Biblia. ¿Qué dice, hermano? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí. Eso era lo que él venía predicando. El reino ha llegado, llegó con él. Y hoy vivimos en el reino. ¿Qué reino? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos ya, pero todavía no. Vamos a ir explicando estas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver Zaqueo conmigo? Zaqueo era un hombre común, era un pecador. Era un pecador. Vea lo que hacía Zaqueo. Un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, que era un recaudador de impuestos. Mateo, que escribió uno de nuestros evangelios, era recaudador de impuestos. Era de la peor gente que usted pudiese imaginar. ¿Por qué? Porque ellos estaban invadidos, ¿ok?, por el Imperio Romano y no por invitación. Así que ellos los grababan con impuestos, era la FIP de Roma, ¿ok? Entonces, eran impuestos altísimos, no como acá, ¿ok? No, porque se ríen. Entonces, ellos estaban obligados a pagarle a alguien que no veían su plata. No sé si se parece. Pero bueno, el tema es que esta gente era de ese pueblo y eran los encargados de ejecutar la orden de Roma. Pero no era simplemente que la ejecutaban. Ellos podían poner el impuesto. Roma le decía, yo quiero que tú cobres el 10%. Si ellos cobraban el 15%, ese era problema de ellos. Roma quería el 10% y era lo que ellos hacían. Ellos robaban a su propio pueblo. Imagínense como que uno de nuestros barcos, porque me considero de acá, de la Patagonia, en la guerra de las Malvinas hubiese sido hundido y alguien de aquí lo hubiese sido el soplón, o sea, el que habló, ¿qué hubiésemos sentido nosotros por esa persona? Así sentían a Zaqueo, así sentían a Mateo. Era un traidor, era de lo peor, pero eran personas también estudiadas, eran personas que podían hacer cálculos, eran personas que podían leer, podían hablar latín, podían hablar griego, podían hablar hebreo. Entonces, esta persona, y él enfatiza esto, era rico, era un pecador, como cualquiera de nosotros. Porque nosotros también hemos cometido errores, hemos estado en contra de Dios, hemos estado de espaldas a Él. El problema no es si somos recaudadores de impuestos, el problema no es dónde trabajemos, el problema es dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón está de espaldas a Él, porque el que roba, si no conoce a Dios, lo hace por su maldad. Pero el que roba, aún conociendo a Dios, lo hace porque duda de que Dios lo pueda sostener. Con el trabajo que él tiene, realmente pueda cubrir sus necesidades. Y este hombre conocía de Dios. Él creció, él iba al templo a orar, era de gente que podía ingresar y escuchar la palabra de Dios todo el tiempo. Por eso le dije que había una parábola con fariseos y Jesús se acercaba a recaudadores de impuestos y Jesús se acercaba a ellos. Y esta persona, realmente su problema no era el pueblo, su problema era la ira de Dios. Y el problema del ser humano, sí, que no tenga trabajo es un problema.
Eso es un problema. Pero mañana lo puede conseguir. Puede ser que sí. Si a mí mi esposa me deja o se muere, eso es un problema. Pero la gente se adapta y yo puedo de repente salir adelante con mis hijos. Eso es un problema. Si yo me enfermo, puedo llegar a sanar o no. Puedo morir. Pero el problema es estar en ese lagar que va a ser pisado. Mi problema es que va a haber gente que moralmente aquí fue muy buena, fue rica, fue saludable, fue deportista, logró medalla de oro olímpica y va a estar en el infierno. Ese es el problema. Ese es el gran problema, porque las demás cosas van y vienen. Daniel predicaba hace unos domingos sobre el cambio. Las cosas cambian. Yo estaba muy bien en Venezuela, me vine para acá. Aquí también estoy muy bien, doy gracias a Dios. Pero yo estaba allá y realmente yo pensaba irme a Canadá, al norte, y me vine al sur. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Nada es de repente como nosotros lo pensamos. Pero esos no son los problemas. El gran problema que tiene el hombre, el principal problema que tiene el hombre, es ser pisado en ese lagar eternamente. Es tener a un Dios airado en contra de él. Eso es su problema. Yo he salido de mi casa y mi mujer ha estado peleada conmigo, molesta. Eso es un problema. El que tiene esposa sabe cómo es la cosa. Y uno vuelve y uy. Pero ¿cómo estamos hoy? Contentos. Las cosas pasan. Eso se le va a pasar. De repente yo voy, le pido perdón, hablo con ella, pero mi problema no es ese. Mi problema no son mis enfermedades. He sufrido cálculos renales y el dolor es horrible. Es horrible. He llegado a desvanecerme, sube la temperatura de repente, abro la ventana en pleno invierno, me quito casi toda la ropa, que me pegue el frío y siento hervir y transpiro. Dura 1 hora, 2 horas, nada más. El problema del hombre es eterno. Es estar en Adán o estar en Cristo. Y entonces este hombre, él reconocía que él tenía un problema. Y entonces él salió corriendo, porque dice la Biblia que él era de baja estatura. No era que él estaba alejado de Dios, él era pequeño, sería de 1,20 m, porque la gente antes era pequeña, muy pequeña. Yo soy un gigante delante de ellos. Y entonces este hombre se monta en un árbol, y muchos estamos así. En vez de acercarnos y tocarlo, el evangelio está allí. Y el evangelio no es una cantidad de reglas y normas del hombre, no, eso lo hemos cargado nosotros. El Señor enseña principios de vida y Él pide, ámame a mí, ámame a mí. El problema es que nosotros no lo queremos amar. Conocí, usted de repente les va a parecer chocante, conocí una chica, hace muchos años conocimos, que creció en una familia de creyentes y en su trabajo conoció a un chico y se lo lleva al pastor. Pastor, nosotros nos queremos casar. Y ella le pregunta, ¿tú eres cristiano? No. O sea, son yugos desiguales. Sí, nosotros los creyentes no nos casamos con no creyentes. ¿Por qué? Porque hay unos ciertos principios, ya les voy a explicar. Sonará como medio, qué raro y excluyente, ya va a ver. Entonces, él dice, bueno, yo les voy a dar las consejerías bíblicas y les voy a enseñar toda la palabra y toda la cosa, y bueno, y después los caso. Bien, correcto. Al final de todos los estudios, él le hace una pregunta a ella y le dice, ¿tú lo amas? Y ella le dice, sí, yo lo amo.
y le pregunta a él, ¿tú te sientes amado por ella? Y él le respondió, después de haber estudiado la Biblia, ella me ama más que a Dios. Porque la Biblia le decía que no se casara con él. Y así somos los seres humanos. Y no, yo no estoy hablando del yugo desigual. Estoy hablando de que el Señor nos pone en la palabra cosas que Él pide de nosotros y nosotros decidimos no hacerlas por elección nuestra. Eso se llama libre albedrío. Pero ese es el problema del libre albedrío. Si usted me invita a mí, si Sasa me invita a mí, todos sabemos quién es Sasa, a su casa a comer y me invita Pablito Rizo a un asado, Sasa es vegetariana, Pablito me va a invitar el cordero que me gusta. ¿A dónde usted cree que yo voy a ir? Mi libre inclinación hacia la carne me va a inclinar a ir a la casa de Pablito. Eso es libre albedrío. Somos totalmente libres de escoger el bien, pero por nuestra naturaleza caída siempre escogemos separarnos de Dios en Adán. Entonces este pobre hombre quería ver a Jesús, Zaqueo, y Jesús lo ve. Jesús lo ve montado en el árbol y le dice, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Él le da una orden. Zaqueo, voy a tu casa. Y eso me hace pensar en Isaías. En Isaías, ¿era Isaías? Ya les digo. En Isaías 43:1. En Isaías 43:1. Y le dice, mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, porque te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y así le dijeron a Zaqueo, Zaqueo, te conozco por tu nombre, baja de allí que voy a tu casa. Quítele el nombre Zaqueo y póngasele su nombre. ¿Usted está dispuesto a que el Señor more con usted en su casa? Pero bajo los términos de Él, no bajo los términos nuestros. No condicionándolo. Queriendo entender por qué Él hace las cosas. Hay una ley en el Antiguo Testamento que dice que el hombre no se debe despuntar la barba, o sea que bajo el Antiguo Testamento estoy en pecado, ni rasurar su sien. Por eso usted ve que el judío ortodoxo lleva peots, son los rulitos. Por eso. Pero realmente eso era lo que quería el Señor. Cuando usted estudia la ley, Él dice, yo quiero que seas mío y que te diferencies de los demás, que no hagas las cosas como las hacen los demás. Ese es el sentido de la ley. Ese es el sentido. Apártate para mí. Quiero que hagas las cosas como yo quiero que las hagas. ¿Estás dispuesto? Y ahí es donde la mayoría dice que no. Y entonces, ¿dónde está ese Dios de amor? ¿Realmente Dios nos ama? Vamos a leer nuestro famoso, esto es de lo que más conoce cualquier evangélico en la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo leen hasta allí. Pero no termina allí. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es el mensaje bueno. Ese es el evangelio. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque entonces murió en vano para ti. Descendió y se rebajó a nacer de mujer pecadora, pasar por el canal de parto, hacer las cosas que hacemos los seres humanos y sufrir dolor común y después ser martirizado por mí. Y si yo lo rechazo, de verdad que no tengo perdón de Él. Y es lo que Él dice acá. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo dice allí, usted lo puede leer. En el mismo que dice que Dios amó al mundo, da esta explicación. Yo tomé la decisión de amar lo que yo amaba más. En este caso, la invitación de Pablito a comer cordero. Eso es libre albedrío. Decidimos por lo que amamos, eso es lo que dice acá. Y amamos el pecado, por eso rechazamos la palabra de Dios. Entonces, este pobre hombre Zaqueo desciende de ese árbol y él lleva a Jesús a su casa. Y vea lo que sucede. Todos empezaron a murmurar y a hablar mal de él. ¿Por qué? De Jesús, no de Zaqueo, porque había ido por un pecador. Y Él viene por nosotros en la condición que estemos. Y lo dice allí, Él no vino a juzgar al mundo, pero algún día sí vendrá a hacerlo. Este es el tiempo de la reflexión. Este es el tiempo de reconocer como Zaqueo que yo necesito a Jesús. Este es el tiempo de bajarme del árbol y de dejar de verlo a distancia y asirme de él y tomarlo y llevarlo a mi casa. Creer en él. Este es el tiempo, no más adelante. Más adelante puede no ocurrir. Yo les conté que yo tenía una prima que fue al odontólogo y murió. Fin de la historia. ¿Así? Eso ocurre. La gente va caminando, se va a tomar un café y queda allí. Y no es tenerle miedo a Dios porque Él es así. No, justamente lo que pide es ámame. Entiende lo que yo hago por ti y todo lo que quiero hacer por ti. Pero también entiende que hay una mala noticia. Porque la hay, es una verdad. Y este hombre después dice que toma una decisión, dice, pero Zaqueo puesto en pie le dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, porque era muy rico. Y si en algo he defraudado a alguien, se los restituiré cuadruplicado. La ley pedía un quinto más. O sea, le estaba dando mucho más de lo que exigía la ley de Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dice Jesús. Le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Y allí puede usted leer en Gálatas 3:7, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Todos los que tengan fe son descendientes de Abraham. Hay una canción de niños que dice, el padre Abraham tiene muchos hijos. Y son sus hijos los de la fe. Nosotros. Zaqueo. Y Zaqueo demostró algo impresionante. Dijo, a mí no me sirven todas estas riquezas, porque yo sé que Dios está en mi contra. Dios en este momento está airado conmigo, pero yo me arrepiento y no dependo de las riquezas que tengo. Y es el enfoque que muestra Lucas. Lucas en ese punto, porque pudo haber tenido 1000 defectos Zaqueo, pero lo que aquí muestra es el contraste de que era muy rico y ahora él decidió separarse de parte de su dinero, desprenderse de él. Y el mensaje no es entregue su dinero, no, nosotros en eso no estamos recogiendo ofrenda. Y ese tiempo pasó. Nosotros el mensaje es
el cambio de actitud de Zaqueo. Zaqueo lo volvió a invitar Pablo Rizzo y él dijo, no, yo prefiero irme con los vegetales, me le hacen mejor a mi organismo. Esa es libre albedrío. Ahora él sí era libre de verdad para tomar la decisión que realmente más le convenía. ¿Estamos nosotros realmente dispuestos a dar el paso? Quizá no, quizá no. Yo tardé mucho tiempo en entender esto. Yo mismo tuve que ponerme a indagar esto. Si era verdad lo que escuchaba. Y me tomó mucho tiempo, mucha lectura, mucho estudio, mucha oración. Llegó un momento en que llegué a un versículo que decía, si no estás conmigo, estás en mi contra. Y yo dije, yo no estoy en tu contra, solo no estaba contigo. Yo soy la persona que quiere estar del lado del nuevo Adán. Yo quiero tus beneficios. Yo quiero que tú transformes mi vida. Yo no entiendo por qué soy un pecador. ¿Por qué tú me dices que yo soy un pecador? Yo no lo entendía. Pero yo entendía que yo tenía que estar con el lado del Señor. Yo entendía que yo tenía que amar al Señor por sobre todas las cosas. Y entendía que, como dice la Biblia, si una cosa te hace pecar, apártala de ti. Y ese es el mensaje que da Jesús cuando dice que se saque el ojo. No es literal. Es si tú sabes que eso te está haciendo daño, si tú sabes que eso te aparta de mí, sácalo. Sácalo. No continúes en tu error, no continúes en tu afán de ser así. Mateo fue llamado. Mateo, ven conmigo. Y Mateo estaba ganando plata, pero la moneda del imperio estaba en alza. El imperio blue había. Entonces, Mateo no vio el cambio de la moneda. Mateo no vio los problemas que estaban ocurriendo. Mateo vio a Jesús. No sé si Mateo murió rico o pobre, pero Mateo está en el cielo. Y hay gente para la que eso es poco. Hay gente para la que eso es poco. Hay gente que quiere las cosas de aquí, ya, ahora. No las cosas que me dicen que pueden llegar a ocurrir. Nosotros creemos que el Señor vendrá, que el Señor estará con nosotros y que el Señor juzgará al mundo. Eso lo creemos. Hay veces que esa idea no es muy predicada, no digamos que el hombre moderno piensa que eso no va a ocurrir, pero nosotros sí lo pensamos. Nosotros tenemos fe en que Él vendrá por nosotros, en que un día todas y cada una de las promesas del reino se cumplirán. Y que eso que leyó mi hermana allí, de que el reino está hoy aquí, eso puede ocurrir en mi casa. Yo puedo vivir ese reino hoy. No de manera perfecta, porque Él no está aquí con nosotros así no vemos el trono. Pero yo puedo lograr que imperfectamente mi casa sea un paraíso. Yo creo firmemente que Zaqueo transformó su vida, porque el Señor le dio el Espíritu Santo como herramienta para que él pudiese ser transformado. Le dio un nuevo corazón, y le dio un nuevo corazón para amar, para perdonar, para ser distinto. La Biblia enseña más adelante que los hombres empezaron a ser distintos en el Imperio Romano, y ahí fue donde empezaron a llamarlos cristianos, porque vivían como Jesús. Y dice que ellos trastornaban al mundo. Claro, ya no maltrataban a las mujeres. Ellos veían que el niño no tenía valor, tenía el mismo valor que un esclavo, su hijo, hasta que era mayor de edad. Ahí tenía valor. Ya estos hombres en el cristianismo no veían así, no trataban así, no amaban así, no dañaban. Y si lo hacían, trataban
de enmendar la situación, se arrepentían, porque no somos perfectos. No somos perfectos, lo decía el pastor Adrián. Nos equivocamos, a veces pecamos, nos caemos, pero nos levantamos, no nos quedamos revolcándonos en el pecado. Nuestra naturaleza fue cambiada. Yo les voy a dejar una pequeña tarea. Usted va a leer Jeremías 31, 31 y 33, Jeremías 31, 31 y 33, y Ezequiel 36, 26 al 27. Habla del nuevo pacto en el que estamos nosotros. ¿Dónde está grabada la ley de Dios? ¿En tablas? Dice que en nuestros corazones, para que vivamos a través de esa ley grabada en nuestros corazones, que sintamos dolor por el pecado, que sintamos dolor por hacer daño a otro, por apartarnos de Dios. Y eso apunta a una sociedad mucho mejor. Yo les invito a orar. Les invito a que usted pueda ponerse en familia. Normalmente estamos en familia, pero si alguno ve para un lado y ve a alguien solo, acérquese, abrácelo. Porque Jesús vino a traer salvación a nuestros hogares. Jesús vino para que nuestros hogares sean transformados. Y yo quiero que oremos por nuestras familias. Si usted tiene un familiar enfermo, ore por él. Si usted tiene un familiar en crisis, ore por él. Si usted conoce una familia que se quiere separar, ore por ellos. Si su familia tiene necesidad, ore por su familia. Esa es mi invitación en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche porque tú tocas mi corazón, Señor, y vienes a mi hogar. Y tú pides morar en mi hogar, Señor, en mi familia. Transformar mi corazón, ese corazón que se convirtió piedra, como las tablas aquellas donde escribieron aquella ley. Pero ahora tú lo quieres transformar, Señor, en un corazón de carne, que pueda sentir, que pueda amar, que pueda sentir amor por ti, que no se escandalice de ti, que pueda comprender tu ley, tu palabra, que pueda ser guiado por el Espíritu Santo, que pueda ser sanado de tantos traumas, de tanto dolor, que pueda interpretar realmente su mente tus escrituras, pueda deleitarse en meditar en tu palabra, puedas tú hablar con él, Señor. Tú quieres transformar cada hogar, Señor. Tú quieres rescatar a cada ser humano, Señor. Por eso tú moriste por nosotros, para redimirnos, para comprarnos, y nos compraste con tu sangre, Señor. A veces no lo entendemos. Nos cuesta un poco entender estas cosas. Pero, Señor, tú nos puedes guiar. Así como mi mente estaba cerrada en un tiempo y tú mismo me convenciste. A mí nadie me convenció, Señor. Tú tocaste mi corazón y tú, mediante la lectura y el estudio de tu palabra, tú me guiaste. Así te pido, guíes a cada uno acá, Señor. Y su alma sea sanada, su familia sea sanada, haya gozo, bendición y vida eterna en cada uno de nosotros. Abrace a su ser querido, apriételo allí, apapáchelo. Dígale al oído, te amo. El Señor transforme nuestra vida, el Señor transforme nuestros corazones. Señor, queremos conocerte. Queremos entender esto, Señor. Queremos entender estas locuras que están diciendo acá, Señor. Porque el Evangelio, definido por el apóstol Pablo, es una locura. Señor, gracias
por transformar mi vida. Gracias por hacerme hijo de Dios.